Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora que estén con nosotros sintonizando este programa. Muchas gracias por el favor de su atención y bien, sean todos bienvenidos a una edición más de este programa que hemos denominado Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa. Y bueno, pues le doy la bienvenida a mis compañeros. Miguel, ¿cómo estás? Ian, bienvenido. Excelente, gracias. Buenas noches, buenas noches. Muy bien. Y bueno, pues como comento, bueno, una edición más. Hoy vamos a llevar a cabo nuestro programa número, me parece, 132, si no mal no recuerdo. Hoy 10 de diciembre de 2024, ya casi estamos en la recta del famoso Puente Guadalupe Reyes, ¿verdad? Ya casi estamos oliendo a tamales y a ponche y todo eso rico que por aquí tenemos en nuestras localidades. Bien, y bueno, pues vamos a irlo comentando. Bien, bueno, pues sin más preámbulo, vamos presentando nuestro tema del día de hoy es ¿y cuál es la esencia de la educación? Que pues prácticamente levantamos la mano la semana pasada en cuanto a que este iba a ser nuestro tema de conversación para el día de hoy. Y sí, hay mucho que tenemos que filosofar y criticar y mencionar por acá. Así que entonces, Miguel, si nos gustas hacer el favor de darnos una ligera introducción y nosotros por acá nos vamos preparando para el ataque. No sin antes, dame oportunidad, déjame comentarle a la gente que estamos saliendo en vivo en Facebook, también en Instagram, y de manera diferida estaremos subiendo nuestra entrevista, nuestra charla, al término de ahorita. Lo subiremos en YouTube también. Está nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp por si gustan estar en comunicación con nosotros. Y recordarles nada más que si se inscriben aquí a este conversatorio, bueno, pueden estar generando sus constancias de participación que van directamente a su currículum vitae. Muy bien. Miguel, adelante, te escuchamos al ataque. Muchísimas gracias, buenas noches. Me voy a quitar para no oírme repetido. Muchísimas gracias, buenas noches. Ian, Luis, gracias por otra invitación de parte de Ecléctica Malviajados, el despacho de filosofía. Es un placer estar aquí con ustedes, pues intentando abordar y dar un poquito de lo que sabemos. Y bueno, la esencia es un concepto filosófico de antaño, porque es un tema que a muchos filósofos a lo largo de la historia les ha interesado y les ha preocupado enormemente. Por esencia entendemos lo que constituye la naturaleza de algo. Y aquí me quiero tomar, no mucho, pero sí subrayar. La naturaleza es aquello que podemos predecir. Cuando hay un fenómeno de cualquier tipo, un fenómeno social, un fenómeno económico, un fenómeno natural, y queremos entender su funcionamiento, ya sea para predecirlo o para controlarlo, necesitamos entender su naturaleza. La naturaleza es esa parte que hace predecible algo. Cuando yo conozco, por ejemplo, la naturaleza humana, puedo entonces llegar a predecir su comportamiento, porque entiendo el funcionamiento de su naturaleza. Entonces, la naturaleza es aquello que nos permite predecir los resultados. Ahora, no es fácil detectar, descubrir, encontrar la naturaleza de las cosas. Es algo muy complicado. Pero en general la naturaleza se constituye de esencias. Es decir, si nosotros afirmamos que la naturaleza es lo que permite que un fenómeno sea predecible y por lo tanto controlable, eso significa que debe de haber elementos que no van a variar. Matemáticamente hablando, necesitamos encontrar las constantes del fenómeno. ¿Por qué? Porque las variaciones va a generar incertidumbre. La variabilidad de un fenómeno implica que que cuando ocurra no va a ser como lo predijimos exactamente, porque siempre hay variables. En cambio, en la naturaleza del fenómeno encontramos las constantes. La esencia es precisamente la constante de un fenómeno.
Y no quiero que piensen que estoy usando palabras muy filosóficas y que me estoy alejando del tema que es el conversatorio académico, porque la educación es un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es algo que de repente surge, de repente se nos aparece, pero no se nos aparece de manera completa, sino que es un sistema tan complejo que necesitamos observarlo de diferentes ángulos para poder verlo en su totalidad, y aún así no agotaríamos al ser en su totalidad. Entonces, la educación es un fenómeno, porque a lo mejor alguien inició diciendo, bueno, y si les enseñamos a los demás lo que sabemos, y estos a su vez, y así vamos prolongando el saber y llevándolo a otros, esa persona no se dio cuenta de que estaba construyendo un fenómeno muy complicado. Entonces, el tema de hoy es precisamente filosofar con mis compañeros sobre cuáles son las constantes en la educación, que sin importar si es una escuela rural, una escuela pública, una escuela privada, sin importar si es primaria, secundaria, preparatoria, posgrado, sin importar eso, cuáles son las constantes que sí o sí deben de mantenerse en la educación. Y que cuidado, porque si estas constantes son eliminadas, desaparecen, intencional o no, entonces, aunque la escuela se diga escuela, aunque la publicidad te diga, se llame a sí misma universidad, aguas, no es una escuela, no es educación. Porque curiosamente, uno de las constantes de la educación no es la escuela. ¿Por qué lo afirmo? Porque podemos recibir educación en la casa, y la casa no es una escuela, propiamente dicho. Podemos recibir educación en la calle, y la calle tampoco es una escuela propiamente dicha. Podemos encontrar educación en videos, en internet, en foros, en pláticas, y no es una escuela propiamente dicha. Así que yo ya puse nada más como que un pequeño ejemplo de que la escuela, o sea, un edificio, 4 paredes, pizarrón, un profe, no necesariamente es la constante en la educación, porque te pueden vender eso. Mira, tenemos pizarrones, pues ahí pues hay salones, pues hay ser una escuela, ¿no? Sí, una escuela sí, pero que sea educación, quién sabe. Habría que analizar los componentes, sobre todo las constantes, para determinar. Ahora sí que el día de hoy vamos a jugar a los interventores educativos, ¿no? Vamos a ver si en realidad esa que se llama escuela, en realidad cumple lo que ofrece educación. No sé si con esto ya ha quedado más o menos claro. Quise abordarlo de manera integral, y ustedes me dirán si algún concepto creen que nuestro auditorio le gustaría más profundidad, o creen que sí ya quedó súper bien. Adelante, los escucho. Gracias, Miguel. Sí, creo que está muy claro. Yo agregaría que me sumo, me parece bien la definición de que la educación es un fenómeno o es una manifestación precisamente de las características de un grupo social, y en esa manifestación precisamente intervienen muchos elementos. Ahorita lo menciona Miguel como constantes, me parece interesante el término. Yo normalmente me quedo como elementos, pero tiene razón, Miguel, son constantes o son variables que están interactuando dentro de la manifestación que se está llevando a cabo. Y muchas de esas veces no necesariamente está esa manifestación dentro de un recinto. Ahorita menciona lo que es la familia, lo que es los grupos sociales, lo que es la calle, pues ahí se está permeando también se está manifestando esta actividad o este fenómeno del grupo social que viene siendo común. Entre los elementos importantes que hay que subrayar es que en la educación yo lo veo desde el punto de vista, y lo traigo a colación con los conversatorios anteriores que hemos venido manejando. La educación busca como manifestación ya social, pues ese bienestar social, ese bienestar del grupo. Entonces yo le agregaría a esas constantes que nos menciona Miguel, la búsqueda del bienestar.
¿Cómo lo hacemos o cómo lo desarrollamos? Es yo creo que de lo que vamos a estar aquí platicando a lo largo del conversatorio, porque bueno, están los recintos, están otros responsables de ese tipo de educación o de la educación en sí, como profesores, como asesores, como los propios administrativos. En sí, habemos muchos elementos que intervenimos en esta actividad. Entonces, sí, hay que buscar cuál efectivamente es esa esencia de lo que es en este caso este tema, ¿no? Pero le cedemos la palabra a Ian. Perdón, Ian, que me haya extendido. Adelante. Se me pasó comentar, bueno, se me pasó comentar lo de los quienes intervienen aquí, el despacho de intervención filosófica y marketing tridimensional, que es el grupo que representa aquí Ian aquí con nosotros. Así que bienvenido, Ian. Adelante, te escuchamos. Claro que sí, muchísimas gracias por el gol, maestro. No se preocupe, al contrario, a mí me gusta siempre escucharlos porque finalmente yo estoy muy jovencito, estoy muy chiquito realmente, o sea, estoy bien chiquito. Ahora sí que el más joven es el maestro Miguel y me lleva 20 años, así que, o sea, realmente. Bueno, sí, dejémoslo en dos. Entonces, pues realmente a mí para mí es muy nutritivo escucharlos porque finalmente tienen una perspectiva un poquito más amplia en toda esta parte de la educación porque pues han pasado por más escuelas. O sea, yo las he pasado pero como alumno, pero la mayor parte pues he estado como estudiante, ¿sí? O sea, como un joven que no sabe ni qué onda, que únicamente lo que está esperando es la hora de la salida para salir a jugar y comer. Entonces, realmente esta visión que comparten, sí me hace muy interesante porque efectivamente coincido, ¿no? En esta parte de que la esencia son estas constantes, estos factores que sí o sí deben de estar presentes. Que en este caso, para mí, dentro de la educación como alumnos, es primero que nada valores. Valores siempre deben estar presentes. Porque eso es muy común, es muy dado a que pues muchas instituciones realmente se venden como escuelas cuando realmente no tienen ni una pizca de valor. Es decir, que no tienen como tal algo que aportar, algo que ofrecer. Como bien dice el maestro Luis, un bienestar social. Ellos realmente no aportan nada más que matrícula. Entonces, realmente no podemos llamarle escuela a una casa, a un lugar, a una institución, en donde tú únicamente lo que vas a hacer pues es ir a pasar. Sí, es ir a pasar, ir a calentar la banca, ¿no? Como se decía antes. O sea, no podemos hablar de una institución cuando realmente, pues, no se tiene como tal un objetivo presente y no se tiene como tal un valor integral de sacar estudiantes como tal. Sí, no sé si me explico. Entonces, realmente ahí, pues sí coincido en esta parte de decir, bueno, entonces, ¿qué es una escuela? ¿Qué la define? Entonces, para mí una escuela se define por eso, los valores. Y aparte, para mí hay otra constante muy importante que es, pues, calidad educativa. Es decir, hasta qué punto realmente tiene tu escuela calidad, ¿sí? Tu escuela tiene calidad por tener buenos salones, tiene calidad por tener buenos maestros, tiene calidad, ¿por qué? Por el nivel que tienen tus alumnos, es decir, entiendas el nivel, no como tal los conocimientos, sino en algunos casos nivel se puede hasta entender como éxito. Es decir, qué tan exitoso es tu alumno, ¿no? En qué lugares está trabajando, en qué vaya, bajo qué situaciones está poniendo a prueba los conocimientos adquiridos, ¿no? Porque finalmente eso es lo que al menos se entiende muchas veces por nivel. Sí me pasaba muchas veces que decían, no, pues es que fulanito de tal está trabajando para tal empresa. Y realmente tú cuando empiezas a ver los conocimientos que tiene, son nulos. Y ya cuando le preguntas, oye, ¿tú por qué entraste a trabajar? Y te das cuenta que entraron por palancas, entraron por todo menos por conocimientos. ¿Sí? Así que podríamos, a mí me gustaría que abordáramos esta parte de buscar, bueno, de hablando del tema de la esencia y la educación, entendiéndose porque realmente, ¿qué es? O sea, realmente la escuela, o sea, como tal, el alumno hace a la escuela o la escuela hace al alumno. Una pregunta que es súper famosa y que siempre va a recalcar un antes y un después al momento de que estamos, pues sí, directamente hablando sobre temas educativos.
porque es muy común pensar que la escuela debe de hacer toda la chamba. La verdad es que no. Las escuelas muchas veces te proporcionan las herramientas, pero si tú como alumno no las sabes utilizar, de nada te va a servir lo que platicamos en otro conversatorio, ¿no? Podrás tener todas las mejores herramientas, podrás tener todo lo mejor de lo mejor, pero realmente si no sabes utilizarlo, si todo el mundo lo puede adquirir incluso, entonces ¿dónde estaría ese nivel? ¿Dónde está esa garantía de que realmente eres un buen alumno? O en su defecto de que realmente estás ofreciendo una verdadera educación, ¿sí? Al menos eso es lo que podría aportar como modo de introducción. Y me gustaría lanzar esta pregunta. ¿Un alumno es tan bueno como su maestro? Así, es la pregunta. ¿Un alumno realmente es bueno por sí solo o es tan bueno solamente como su maestro? Es decir, que si realmente el alumno llega a tener tanta habilidad o tanto conocimiento dependiendo de su maestro. Porque es muy común también pensar que a veces el maestro no da una o que el alumno está tonto, pero realmente pues no sabemos hasta estudiar como tal el caso. ¿Qué tal que el maestro no sabe enseñar o qué tal que el alumno no tiene una dificultad para aprender y no puede? Entonces, por eso les hago la pregunta, maestros. ¿El alumno es tan bueno como el maestro? ¿Cierto o falso? Falso. Gracias, Ian, gracias. Adelante, Miguel, adelante, sí. Bueno, No, pero es que son dos preguntas, ¿no? La primera era que si ¿la el escuela? docente hacía a la Ajá. escuela o que el alumno hacía a la escuela. ¿Cómo era? Bien. Sí, si la escuela hace al alumno, esa es la primera. Si la Ok, escuela ahí. hace al alumno, Los alumnos hacerán la escuela. ajá. Vámonos. Si la escuela hace el alumno. No. Pero para poder explicar esto necesitamos el concepto de sistemas, que Luis es fan, al igual que yo, de los sistemas. Entonces, un sistema es un conjunto que está diseñado para lograr un fin. Y no necesariamente tiene que ser un solo camino, puede ser un sistema estructurado donde haya varias formas de llegar al fin. Pero vaya, básicamente un sistema garantiza que se va a cumplir algo. Entonces, hay un sistema llamado escuela y hay otro sistema llamado alumno. Cada alumno tenemos que verlo como un sistema en sí mismo. ¿Por qué? Porque cada alumno tiene intereses, tiene deseos, tiene prioridades, urgencias y tiene su lista de importancias, ¿no? Jerarquiza, categoriza. Entonces, al ser dos sistemas diferentes, pueden ser excluyentes. Puede ser que la escuela sea excluyente del alumno. Entonces, el alumno no puede ingresar a ese sistema. Entonces, ahí cualquier persona diría, mira, la escuela no hace al alumno. El alumno debería de hacerse fuera de la escuela. Pero también hay sistemas que sí pueden congeniarse. Hay sistemas donde pueden sí lograr el fin, que es que el alumno aprenda y la escuela enseñe, pero que el alumno aprenda precisamente lo que la escuela quiere que enseñe. Y hay un sistema todavía más padre, que es cuando se llama, se me fue la palabra, pero es cuando se autodirigen, es decir, cuando el alumno aprende, pero también aporta, también enseña, y la escuela enseña, pero también termina aprendiendo, ¿correcto? Es decir, es reflexivo, esa es la palabra, es un sistema reflexivo. Entonces, no podemos afirmar que la escuela sea el alumno y el alumno sea la escuela, porque son sistemas necesarios. Yo no puedo tener una escuela si no tengo alumnos. Y tú no puedes ser un alumno si no tienes una escuela. Es necesario la aparición de los dos, pero deben de tener sistemas que logren ser congruentes. No sé si resolví esa primera pregunta. Y la segunda era la más interesante. ¿Cuál era? La última. Si el alumno es tan bueno como el maestro, que el alumno es tan bueno solo como su maestro. O sea, que el alumno va Solo. a ser, o Ah, sea, el alumno va a ser de igual de fregón que el maestro. no, Bueno, te más voy a bien decir no, no, por no, qué. no, no, ahí le va, espérame, antes, espérame. La pregunta es que se me van Si va las a cabras alcanzar porque el mi nivel, dislexia. a Sí, ver, o sea, que el nivel del si el alumno, alumno va a alcanzar el nivel del maestro o lo puede rebasar. más o menos va por ahí, pero realmente la pregunta es si el nivel del alumno depende del nivel del maestro. Y en su Me defecto, gusta ya si a más. raíz de eso lo puede Pues ya la superar o cambié. se lo puede. Ajá. Ya la cambiaste. Ok, No, es pero que está sí, bien, es adelante. que se me cuadrapea el asunto. Es que lo vi en una Sí. serie de Avatar
que justamente uno de los, es que tal cual, un cuate que está aprendiendo un elemento, pues hace una prueba y no, pues empieza a hacer todo el show, toda la muestra de sus habilidades y su maestro lo felicita y le dice, felicidades, qué buen alumno eres. Y el cuate dice, un alumno solo es tan bueno como su maestro. Ujú. Bueno, Entonces, pues no, esa es la pregunta. no. Volvemos a la respuesta de los sistemas. Eh, Suponiendo que los sistemas sí son congruentes y que permiten que haya una buena interacción entre el que enseña y el que aprende, no. Tú puedes tener al mejor profesor, al mejor, pero eso no garantiza que el alumno sea el mejor. ¿Por qué? Porque no son dos sistemas coexistiendo y ya. Son dos sistemas interactuando con muchísimos otros sistemas. Muchísimos otros sistemas que van creando variables. Por eso el tema de este programa es la constante. Y no podemos afirmar que un buen maestro garantiza educación de calidad. No, porque un buen maestro es el que sabe enseñar, pero habrá que ver si lo que enseña es de calidad. Mejor yo puedo enseñar muy bien cómo manejar este control remoto, pero dudo que alguien me contrate para hacer una licenciatura de manejo de controles remotos. Y a lo mejor puedo ser buenísimo y te vuelvo un maestro, además te digo cómo cambiarle las pilas hasta sin ver. Pero nadie va a querer este conocimiento porque no es prioridad. Entonces, no. La constante no recae ni en el alumno ni en el docente. Y yo creo que si le seguimos por ahí sería un error. No recae la esencia de la educación en el alumno ni en el docente, sino en la interacción. Es como un mensaje. Desde niño nos enseñaron que tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor, ¿correcto? De la misma manera funciona la educación. Tiene que haber quien mande la enseñanza y quien la reciba. Pero la enseñanza recibida tiene que ser configurada en el sistema del alumno para convertirla en aprendizaje. Si el maestro me está bombardeando con su educación, me está diciendo pero así como entra, ¿se sale? Entonces yo como estudiante no lo convertí en aprendizaje porque soy un sistema transformador. Es decir, soy un sistema que forma parte de un proceso más grande que yo. Soy un sistema dentro de un proceso llamado educación. Espero no hacer los bolas. Entonces, el maestro manda la educación y yo tengo que procesar y transformarlo en aprendizaje. Si no, así es el mejor profesor del mundo. Si yo no tengo las capacidades cognitivas, volutivas, importantísimo, la evolución es fundamental. Si no tengo la disciplina, entonces jamás voy a convertir esa educación en aprendizaje. Y no es porque el maestro esté mal, no es porque él no cumpla. Lamentablemente, si solo el maestro dijera, bueno, yo cumplí, yo di lo mejor de mí, ya los eduqué, no. La educación no se dio. La educación no recae ni en el maestro ni en el alumno. Recae en este proceso de intercambio. Porque para que el maestro enseñe, significa que primero hizo el trabajo de producir aprendizaje propio que después convirtió en enseñanza para el otro. Es un sistema que forma parte dentro de un proceso mucho más grande que el maestro o el alumno. Espero no haberlos hecho bolas, pero esa sería mi respuesta y no sé si respondí tu duda y sobre todo que vaya a agregar Luis. Sí, fíjate que muy interesante porque creo que así es como piensa la mayoría de la gente, ¿no? En realidad, yo creo que como, como, como gente así que normal, que no está dentro del sistema educativo, pensamos que a veces tenemos esa concepción de que primero la escuela forma al alumno, o que algunos pueden pensar que el alumno o la calidad de los alumnos son los que están formando la institución. Y ciertamente estamos hablando de un fenómeno que es la educación. Y efectivamente, un fenómeno puede pues está sistematizado, o sea, es parte de un sistema o es un sistema.
donde intervienen varios elementos que interaccionan unos con otros, dice bien Miguel. Y fíjate que aquí hay una cosa interesante. Creo que debemos distinguir que hay elementos constantes y hay elementos variables, o sea, que no son constantes. Entonces, aquí vamos a tratar de entendernos un poquito. Bueno, la educación lo que busca, o una característica, un objetivo principal de la educación, precisamente es la mejora de algo que ya está. Si estamos hablando de un alumno, el alumno entra al sistema educativo para tratar de mejorar lo que sabe o lo que no sabe. ¿Sí? Busca generar algo, su conocimiento, busca mejorar su conocimiento. Entonces entra al sistema y va a interaccionar o va a interactuar con otros elementos en busca de esa mejora de su conocimiento. Profesores, otros compañeros, otros profesores, los administrativos, la dirección, todos de alguna manera van a interactuar en busca de mejorar su conocimiento. Ese conocimiento puede ser técnico, puede ser en base a valores, o puede ser conocimiento natural del ser humano en relación a otros seres humanos. El problema está en qué tan eficiente es o qué tan no eficiente es. Menciona Miguel, muy interesante también, hay que subrayarlo. ¿Qué elementos necesito yo conectar con los demás para que podamos tengamos esa mejora del conocimiento? Aquí interviene mucho la habilidad del profesor para poder hacer que todos interactúen en función hacia ese conocimiento. Aquí hay intereses diversos. Cada quien tenemos diferentes posturas o diferentes conocimientos, diferentes objetivos del aprendizaje. A lo mejor a mí me interesa algo muy técnico y a otra persona le interesa algo más práctico. Entonces, tenemos que encontrar un punto medio donde a mí me sirva lo que estamos aprendiendo, pero que a esa otra persona también le sirva más o menos lo mismo en el área que él está buscando o ella está buscando. Entonces, esa es la dificultad de la educación, que tenemos que homogeneizar conocimientos o la práctica de la educación. Yo diría que la práctica de la educación, porque también el maestro tiene sus propios intereses y la escuela o la dirección o el área administrativa también tiene sus propios intereses. Entonces, yo tampoco diría que la institución hace al alumno, no, ni tampoco diría que los alumnos hacen a la institución. Yo creo que la interacción de las dos partes es lo que va a hacer la identificación de ese sistema, porque tenemos diferentes sistemas, o sea, tenemos diferentes escuelas, tenemos diferentes objetivos educativos. Entonces, yo creo que la interacción de los elementos que estén, ahora sí, que estén coactuando dentro de un sistema, es lo que va a hacer la distinción de cada uno de esos sistemas. No sé si voy bien en el área de sistemas, pero este manejo así debería de ser. Y entonces, si vamos en busca del bienestar social, pues yo le agregaría un elemento más, que es la sociedad en la que está interactuando ese sistema, o la que va a recibir el beneficio de ese sistema. ¿Quiénes son los que están egresando de ese sistema? Ciertos alumnos con ciertas características, con cierto conocimiento, que van a apoyar el bienestar de esa sociedad en la que a la que se están incorporando. Entonces, yo le agregaría todavía ese factor o ese elemento adicional, quien va a recibir el beneficio del aprendizaje que están llevando los alumnos. Entonces, ahí es donde ya se pone la cosa un poco más compleja, porque
Primero, tengo que homogeneizar al que enseña y al que aprende, y que compartan compartan el mismo objetivo y que lo logren juntos. Pero todavía hay que ponerle a la sociedad, y la sociedad a lo mejor ni comparte los objetivos de los que están interactuando dentro del sistema. Entonces ahí se pone más difícil la cosa. Bueno, ese es mi punto de vista. No sé si también contestamos ahí la segunda pregunta que hiciste, que también es muy interesante. Yo creo que tampoco el alumno depende del nivel del maestro. Hay alumnos que hay que reconocer que son mucho mejores que el alumno, que el profesor. Y prueba de esto, el ejemplo más claro es aquellos cuates que se agarraron a golpes los maestros que se agarraron, el maestro que se agarró a trancazos con el alumno en no sé en dónde. Si el alumno hubiera sido más inteligente, hubiera sido un mejor alumno, no se pelea, no le da la posibilidad al maestro de golpearlo. Se dejó, entonces los dos o bajaron de nivel o no sé en dónde están, o no son parte de ese sistema educativo. Un profesor que busca el bienestar de sus alumnos no va a permitir que lleguemos a ese punto. Y un alumno que es inteligente, es un alumno que es propositivo, que es un alumno que busca esa cohesión, pues tampoco le va a tratar de faltar al respeto al profesor en ese sentido. Y un profesor orientado a la educación generalmente va a buscar que su alumno lo supere en conocimiento. De hecho, ya no superan los alumnos de hoy. El alumno de hoy ya no supera en conocimiento porque ya maneja otros sistemas que yo me tengo que capacitar para poderlos aprender, para poderlos enseñar. Pero hoy los chavos ya usan celular, usan computadora, usan muchas cosas que a mí se me dificulta. Mi experiencia no la tienen, entonces se las voy a compartir, pero se las voy a compartir con la intención de que mejoren su conocimiento, que mejoren su situación y que mejoren los conocimientos que tienen. Bueno, veo a Miguel que quiere participar, entonces, no sé, Ian, le damos la palabra para que participe. Seguramente va a acotar un poquito aquí la parte que yo estoy mencionando, pero yo soy de la idea de que un profesor debe tener la tendencia de proyectar a su alumno más de lo que él aprendió o de lo que él sabe. Esa debería de ser un profesor orientado a educación, al sistema educativo. Porque si los alumnos son el futuro, entonces yo tengo que preparar a mi alumno de modo que mejore lo que yo pude hacer. Ese es mi punto de vista. Adelante, Miguel. Sí, adelante. Perdón. Sí, es que dijiste que hay alumnos que son mejores que el maestro, y lo dijiste, hay alumnos que saben más que el maestro, y pues, me botó, porque dije, no, a ver, no es que sepan más, es que como sistemas empezamos a compartir el mismo. Es decir, yo llego a clase y voy a enseñar algo que el otro no sabe. Entonces yo soy un sistema, el que educa, y hay un sistema, el que aprende. Pero resulta que el que aprende, me dice, profesor, es que para que funcione, no sé, el cañón, tienes que hacerle así, conectarlo así. En ese momento no es que él sepa más, es que hicimos un cambio de sistema. Él en ese momento es el que enseña, yo soy el que aprende. No es que sepa más, es más, ni el maestro sabe más que el alumno, solo tiene saberes diferentes, y precisamente esa diferencia de saber es la justificación de por qué nos estamos presentando a la escuela. Porque no es que yo sepa más que el maestro o el maestro sepa más que yo, es que él tiene el saber que yo necesito. Así. Pero seguramente yo sé como alumno muchas cosas que mi maestro no sabe y que ojalá pueda yo compartirle en clase. Y es ahí donde el sistema se vuelve dinámico. Es un ir y venir, ir y venir. Entonces, no. Ahora, decías, es que los chavos de ahora saben más. No. Lo que pasa es que si tú tomas como criterio, por ejemplo, la tecnología de punta, ahí sí.
Pero si usas como criterio experiencia laboral, no sabe nada. Y sigue siendo amo y señor. Entonces, como decía la frase Einstein, si vas a juzgar un pez por su capacidad de trepar árboles, pues es un inútil. Entonces, no es que sepan más. Cuando nosotros observamos sistemas, que eso es lo que hace la filosofía cuántica, cuando analizamos sistemas y cómo interactúan, hemos descubierto cómo hay una superposición de sistemas, porque hay un saber y no saber. Yo cuando llego a clases ya sé cosas, pero al mismo tiempo hay cosas que no sé. Y el maestro se presenta sabiendo cosas, pero también hay cosas que no sabe. Y es en esta interacción entre el alumno y el maestro que se van dando saberes, que van de un lado al otro. Y estoy hablando de dos sistemas, pero por reducción pedagógica, porque no son dos. Porque es un maestro y, por ejemplo, 10 alumnos. Entonces ya estamos hablando de 11 sistemas, donde a lo mejor 9 están aprendiendo, pero a lo mejor el alumno 10 empieza a enseñar a los otros 10. Y entonces empieza este movimiento. Por eso dinámicas como la filosofía aplicada que trabaja la comunidad de descubrimiento o la comunidad epistémica funcionan mucho, porque precisamente es lo que hacen, ¿no? Juntar a gente y compartir saberes, preguntar, interrogar. Entonces, eso lo quise acotar. Pero los 4 componentes que quiero poner sobre la mesa y que ustedes me digan su opinión, los 4 componentes que sí o sí tienen que estar en la educación, siempre tiene que ser el que enseña, el que aprende, fines y medios. No hay más. Pero ahora, yo me quedé pensando, hace rato leyendo mis libros de pedagogía decían que tenía que haber interacción entre el alumno y el docente. Y me quedé pensando que eso ya no. Ya no, porque cuando tú tienes un aprendizaje autónomo no hay interacción. Porque pones, por ejemplo, tu video de YouTube, estás escuchando, pero no hay interacción. Cuando lees un libro no hay interacción. Eres tú leyendo algo que está completamente muerto. No hay interacción. Y no me digas que leer un libro no es estudiar. Entonces quiere decir que los libros están equivocados. No tiene que haber interacción. Solo tiene que haber un sistema que enseña. Y ese sistema puede ser un maestro, pero también puede ser un libro. Puede ser un video. Puede ser un cartel. Puede ser un manual. Pero tiene que haber quien enseñe. Y seguramente están pensando, bueno, entonces el profesor es flexible, puede ser profesor, puede ser un video, pero seguramente el alumno sí o sí tiene que estar. Tampoco. Hace muchos años podríamos haber pensado que sí, pues tiene que haber un alumno que aprenda. Pero ahora resulta que las inteligencias artificiales también aprenden. Cuando nosotros hacemos un prompting de un chat de inteligencia artificial, le estamos haciendo una enseñanza que está aprendiendo. Los celulares, mientras más los usas, más aprenden de tus hábitos. ¿Cierto o no? Entonces, ¿eso es una educación? ¿Educamos al celular? Sí. Entonces, en un futuro vamos a poder educar robots. Vamos a poder seguir educando inteligencias artificiales. La educación ya va más allá de ser humano, pero tiene que haber al menos un humano en la educación. O un maestro programando la computadora, o un alumno real recibiendo aprendizaje de cosas orgánicas o inorgánicas. Pero con un humano que haya, con un ser vivo que haya, ya hay educación. ¿Y cuáles son los fines? Tiene que haber un para qué estudio, para qué aprendo. Hace rato hablábamos de que si el maestro enseña, por muy bueno que esté enseñando, si yo no convierto esa enseñanza en aprendizaje, no se dio la educación. ¿Y por qué yo no lo convertiría? Porque mis fines no se alinean con lo que el maestro dice. Así el maestro tenga el mayor conocimiento del mundo, si lo que él me dice no se alinea a mis fines, lo voy a ignorar. Y eso es terrible, porque me estoy evitando aprender. Pero es porque los fines tienen que existir, y ese es un problema social. El alumno va a la escuela, ¿cuál es el fin de asistir? Yo siempre he dicho, es que el alumno quiere pasar, pero no quiere aprender. Se quiere titular, pero no quiere ser profesionista. O sea, ¿cuál es el fin entonces de tener un título y de pasar las materias? Mientras que el maestro, también hay maestros que quieren ir y no enseñar. Quieren cobrar, pero no transformar. Y por último, los medios. Lo hemos platicado. Por ejemplo, si yo quiero la interacción entre dos personas, pues tiene que haber la posibilidad de que yo me dirija a donde está el maestro, o el maestro puede dirigirse a donde están los alumnos y para que se dé la educación. O si yo quiero aprender por internet, por YouTube o LinkedIn Learning, pues necesito de una computadora, necesito de internet,
necesitamos medios. Entonces, no sé qué opinan ya para pasarles el micro, pero para mí esos son los 4 constantes que sí o sí debe de haber en la educación. Algo o alguien que enseñe, algo o alguien que aprenda. Fines y medios, ¿cómo ven? No sé si quieres participar, Ian, adelante. Gracias. Pues efectivamente, no, mucho de lo que comenta es totalmente cierto, maestro Miguel. Sí apoyo mucho de lo que comenta, porque, pues sí, pues lamentablemente vivimos en una época en la que ya la inmediatez, pues está sobre explotando muchas cosas, muchos ámbitos, y justamente todo este tema ya hasta tiene es una enfermedad como tal, ya se tiene una denominación que se llama Rain Out, si no me falla la memoria, que es literalmente de que todo es tan inmediato que ya ni siquiera tienes una buena retención, ni siquiera te acuerdas de lo que viste por estar scrolleando, por estar viendo todo rápido y en 5 minutos. O sea, ya no hay como tal o sea, ya no hay como tal una cultura de directamente de obtener un aprendizaje significativo, de generar conocimientos nuevos, ¿no? O sea, ya todo es inmediato, todo es, ¿sabes qué? Yo quiero tal cosa, pues la investigo, ¿no? Le pongo una inteligencia artificial o etcétera, etcétera, y ya con eso, pues ya la armo. Y entonces realmente, ¿dónde queda esa cultura, ¿no? De aprender, de tener esta interacción, ¿no? Esto justamente hablando de la maestría, pues justamente algo mágico que yo adoraba de mis clases con un maestro era que él, a pesar de que era nivel maestría, nosotros le dijimos, oiga maestro, ¿y si por cada vez que nosotros hacemos algo bien nos da una estrellita, lo hace? Dijo, sí, yo con mucho gusto les compro sus estrellitas y se las pongo. Dijimos, no manches, parecía algo muy tonto, pero realmente eso estimuló la participación de mis compañeros, estimuló el aprendizaje y generó todo un ambiente bien lindo que dije, ay, no manches, lo que hace una simple estrellita, tal cual lo que es una calcomanía. Y ahí fue donde entonces me di cuenta de esta parte, ¿no? De que pues finalmente el educador pues tuvo mucho que ver, porque si no hubiera implementado esas políticas de enseñanza, por así decirlo, si no hubiera implementado esa dinámica, pues realmente las cosas hubieran sido bastante diferentes, ¿no? O sea, muy probablemente muchos de mis compañeros ni siquiera hubieran participado, ni siquiera hubieran, hay un sinfín de cosas, ¿no? Y entonces es ahí donde me di cuenta de, pues, del poder, ¿no? Que tiene uno como educador, de ese gran poder que tiene uno como educador de decir, no manches, oye, pues qué grandes, ¿no? Qué grandes cosas, porque también lo viví yo cuando daba clases, cuando, pues, sí, de que llegué a dar tutorías privadas y demás. Pues ya mis alumnitos yo llegaba y les decía, no, pues a ver, vamos a hacer estos juegos, vamos a hacer estas actividades, ¿no? Todo muy dinámico. ¿Con qué finalidad? Pues con esa finalidad de que aprendieran de una manera más orgánica, más natural, por así decirlo. Que no se les hiciera pesado ni cansado, que por el contrario, lo vieran como algo cool, como algo divertido, no como algo que forzosamente pues, tienen que saber, ¿no? Sino como algo que realmente les va a ayudar y les va a servir. Y pues también hay que tratar de ver esta parte, ¿no? De que también uno como estudiante tiene que poner de su parte. A nosotros ser estudiantes tenemos también nosotros que poner de nuestra parte para que se dé esta interacción correctamente, comunicarnos asertivamente, hablar, manejar diferentes, por así decirlo, pues sí, ahora sí que manejar diferentes niveles de entendimiento, ¿no? Porque no es lo mismo ver las cosas desde una perspectiva más adulta que verlas desde una perspectiva, pues meramente, ¿no? Estudiantil. ¿A qué me refiero con esto? Ya bien lo decían, la experiencia. Es muy fácil hablar de experiencia en el sentido de decir, ay, no, pues qué tan difícil puede ser dar clases. Pues también hay que tener un entendimiento como alumnos y entrar y tener esta conciencia, ¿no? De decir, pues tal vez sí se le complica, tal vez no se lo enseñaron en sus clases, tal vez no, o sea, no sé, X cosa, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque hace falta mucha empatía, hace falta mucha empatía del alumno hacia el maestro, porque bien lo dijo usted, maestro Luis, a lo mejor no sabe manejar ciertos elementos, pero eso no lo hace, no lo hace peor maestro, sino que simplemente lo convierte en un maestro que tiene conocimientos y habilidades diferentes, ¿sí? Nada más.
No lo hace ni mejor ni peor maestro, únicamente lo hace eso. Un maestro que tiene diferentes conocimientos y diferentes habilidades. Y ahora por la parte vaya, pues sí, ciertamente, ¿no? De los fines, efectivamente, ¿no? ¿Cuáles son tus fines? ¿Sí? ¿Hacia dónde va enfocada tu educación? ¿Hacia dónde va enfocado tu saber? Finalmente, porque me pasó en la licenciatura que contrataron a un maestro para dar clases, pero ni siquiera cumplía con el perfil, ni siquiera tenía los conocimientos, pero lo metieron por tener maestría y por tener la tentativa de hacer un doctorado. Entonces dices, oye, pues ¿qué onda? O sea, ¿para qué? O sea, realmente ahí, ¿cuáles son tus fines? ¿Nada más pasarlos por pasar o realmente quieres apantallar o cuál es tu idea? Y esto va relacionado con la parte de los medios, porque muchas veces, y esto lo platicaba alguna vez con el maestro Miguel, ¿no? De que el fin justifica los medios y pues en algunos casos sí, el fin sí justifica los medios, ¿no? Lo que no se justifica es, o bueno, lo que no se puede justificar hasta cierto punto son algunas de las consecuencias, porque muchas veces van a ser impredecibles. En este caso, tú no sabes si ese maestro que contrataste que no tiene el perfil, tú no sabes si realmente puede aprender, si puede capacitarse, porque eso ya depende del maestro en sí, ya depende de su hambre, ya depende de lo que quiera hacer con las horas que le dieron, con la responsabilidad que tiene encima, ¿sí? Y aquí es donde, pues justamente, ¿no? Sí comparto esa idea de la filosofía cuántica, ¿no? De que a fin de cuentas el maestro como docente se encuentra en una superposición de saber, porque efectivamente me pasó estudiando la licenciatura que, pues muchas veces en mis clases yo lo que estoy especializado pues es en diseño 3D, muchas veces me pasó que el maestro decía, ah, caray, ¿y eso cómo lo hiciste? ¿No? O sea, ¿cómo fue que lograste hacer esta pieza? ¿Cómo fue que lograste darle este acabado? Y le dije, ay, pues así, 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 ¿no? Y me dice, ah, no manches, te agarraste de una manera bien fácil y bien rápida. Le digo, pues sí, pues es que así es. Y finalmente, pues de broma me decía, no manches, ya me vas a superar. Y a mí se me quedó muy grabado eso que dije, no manches, ¿a poco? Y entonces fue donde justamente me vino a la mente esta parte, ¿no? De que efectivamente a veces como docente, pues te enfrentas a esta parte, ¿no? De decir, hasta qué punto mi alumno me puede superar, hasta qué punto mi alumno va a estar por encima de mí en conocimientos y en saberes. Por experiencia es muy complicado. O sea, por años, por vivencias es muy complicado que un alumno te supere. Pero en conocimientos, pues realmente nunca se sabe. Nunca se sabe. Finalmente, puedes tener mucho más conocimiento como alumno que como maestro o viceversa. Puedes saber más como maestro que como alumno. Pero lo importante es hacia dónde va enfocado ese saber, hacia dónde va enfocado ese conocimiento. Si tú como alumno realmente lo enfocas, por así decirlo, para fines X, nada más para pasar la materia, pues entonces tus fines realmente no coinciden con lo que realmente quieres hacer, ¿no? Finalmente. Eh, y en este caso, como docente, ¿no? ¿Cuál es tu finalidad como docente? ¿Quieres ganar unos centavos extra? ¿Quieres generar currículum? ¿No? Entonces, híjoles, pues sí, es bastante curioso, ¿no? Todo este asunto, pero finalmente recaemos en algo muy, muy importante, ¿no? Y que no hay que dejarlo, pues nunca está de más mencionar lo que es entender la responsabilidad que eso conlleva, ¿sí? Para mí es muy importante, o sea, para mí no sería un programa de esencia si no hablamos de la responsabilidad en sí. Responsabilidad como institución, responsabilidad como docente, responsabilidad como estudiante, ¿sí? ¿Por qué para mí es muy importante? Porque es muy común que no la tomen en cuenta. Es muy común decir, ay, no, pues no creo que sea para tanto. La típica frase, no creo que sea para tanto. Ay, ¿a poco sí? Muy acá. Y finalmente, pues insisto, ¿no? Muchos maestros no saben realmente lo que tienen en manos, muchos maestros no se dan cuenta de realmente lo que, pues sí, finalmente de lo que tienen en sí, de la gran carga que tienen encima, que en este caso es transmitir conocimientos, valores, filosofías. No solamente se trata de transmitir, sino que efectivamente ese es un canal de recepción, de feedback, a fin de cuentas. ¿Cómo sabes que eres un buen maestro? ¿Cómo sabes que estás haciendo bien tu chamba? ¿Sí? O en su defecto, ¿cómo sabes que pues realmente estás aprendiendo algo nuevo?
estás generando nuevos conocimientos, es un repetir y repetir, pero a fin de cuentas recaemos en eso, ¿sí? Finalmente recaemos en eso. Y hay un concepto bien importante que me gustaría que abordáramos, que se me estaba olvidando, que es precisamente esto, ¿no? Hablando de filosofía cuántica, voy a así como que tocar un poquito muy por encima del tema, pero tiene que ver con esta parte del caos, de la teoría de caos, porque aquí se da un efecto mariposa bien bonito en la educación. Porque el que tú hagas bien tu chamba o no como maestro va a recaer en un sinfín de consecuencias a futuro, ¿sí? No sé si estén familiarizados espectadores maestros con el concepto de la teoría del caos a nivel matemático, pero si no, voy a dar una explicadita rápida. Cuando hablamos de caos, no es exclusivamente del efecto mariposa, porque también podríamos hablar de la parte de los fractales, que son sistemas como tal, hablando de sistemas. En la teoría de caos, los sistemas son impredecibles y no sabes qué es lo que puede ocurrir. Así como el aleteo de una mariposa puede generarte un huracán por microvariaciones en alguna otra parte del mundo, en este caso la educación aplica muy similar. ¿Por qué? Porque un mal comentario puede desencadenar que pueda generarse otro Hitler, ¿sí? Una mala actitud, una mala acción, un mal gesto puede ocasionar que a lo mejor y tengas a un Lex Luthor en potencia, ¿no? O en su defecto, eso puede generar malos políticos, malos profesionistas, que a su vez, y así podemos empezar con la cadenita. Eso en esencia se podría decir que es la parte del efecto mariposa, que esas microvariaciones, esos microacciones que tú crees que no impactan, van a impactar, para bien o para mal, pero van a impactar. Y en algunos casos es tan impredecible, o en algunos otros casos muy predecible, que las consecuencias pueden tener una gran repercusión en nuestra sociedad y en lugar de hacernos un bien nos van a hacer todo un mal. La otra vez platicaba con mi papá. Realmente sí, haciendo un estudio como tal, así, ya checando estadísticas, pues realmente no checa que la contaminación se dé por precisamente el ganado o elementos como el petróleo y demás, sino que realmente mucha parte de eso se da por pruebas de armas nucleares, que no salen a la luz, porque pues, evidentemente no es como que estés anunciando que está haciendo pruebas nucleares a medio mundo, pero poco se habla de eso. Y eso a raíz de qué se genera, y si le empezamos a escarbar vamos a encontrar muchos aspectos. A lo mejor me voy a echar mucha gente encima, pero es un ejemplo, ¿sí? Aclaro, es un ejemplo. Entonces, no sé si me expliqué con toda esta idea, pero Sí. realmente sí me gustaría que abordáramos esta responsabilidad en función de todo este caos que se puede generar. Y desde su expertise, maestros, coméntenme, realmente sí sería de temer el hecho de tener una responsabilidad tan, pues tan evidente, ¿no? Ahora sí que de la que tiene tanto docente como alumno y como institución, porque finalmente pues es un caos que se puede controlar, se puede tener una cierta noción de control, porque a fin de cuentas hay políticas, hay regulaciones, etcétera, etcétera. Pero desde su expertise, maestros, realmente deberíamos de, no como tal de tenerle miedo, sino respeto, y deberíamos de hacer algo para contribuir a que el impacto sea menor. No, no tiene nada que ver por lo siguiente. La teoría del caos es para sistemas simples. Es decir, ¿qué es un sistema simple? Esos sistemas que no están tan robustos, que no están tan fortalecidos, de modo que cualquier pequeña variación, ¡pum!, hace que se descontrole. Eso pasa mucho, por ejemplo, por usar términos modernos, cuando haces una aplicación beta o un videojuego beta, lo lanzas y de repente, ¡pum!, bugs, falló, no corre el programa. ¿Por qué? Porque todavía no es un sistema complejo, robusto. En cambio, la educación es un sistema complejo. Y aunque parezca que complejo y simple no importan, sí importan mucho. A los sistemas complejos no les afecta la teoría del caos, porque precisamente la teoría del caos, repito, solo aplica en sistemas simples, donde cualquier pequeña variación produce grandes cambios. En cambio, los sistemas complejos, cuando hay una variación por la teoría general de sistemas, tienden a regularizarse. Entonces, hay una pequeña variación. Por ejemplo, algo sencillo. Eh, Hace muchos años había el machismo, ¿no? Bueno, mucho más que ahora. Y entonces surge el feminismo. Y pasó algo bien chistoso. La mujer se empieza a portar mucho como hombre y el hombre empieza a portarse mucho como mujer. ¿Por qué? Pues porque los sistemas tendieron a ordenarse, porque la humanidad es un sistema complejo.
O sea, no porque alguien decidió, pues me voy a hacer feminista, no es porque ya cambió todo el mundo. No, eso es tema complejo. Entonces, la mujer se empieza a portar más masculina, el hombre se porta pues, más femenino. Punto. Tendieron a equilibrarse nuevamente. Los sistemas complejos funcionan así. Ahora, ¿dónde sí deberíamos de tener cuidado? La educación es un sistema complejo, pero habíamos dicho desde el inicio del programa que dentro de él hay sistemas pequeños. Cada maestro es un pequeño sistema, cada alumno es un pequeño sistema y nosotros como personas sí somos sistemas sencillos, simples. Entonces sí, si yo como maestro no tengo cuidado, puedo afectar la realidad de mis alumnos o de al menos uno y le puedo echar a perder la vida. Por supuesto que sí. O también lo puedo hacer crecer. Igual, un alumno, por ejemplo, que acusa al maestro de acoso y nada que ver, acabó con la estabilidad emocional, acabó con la vida del maestro. Entonces, sí, como personas sí somos sistemas simples, sencillos. Entonces, la teoría de teorías sí se aplica al sujeto. Pero por mucho que haya malos maestros, malos estudiantes, la educación como un sistema complejo tiende a equilibrarse. Que, por ejemplo, tienes una escuela donde están saliendo alumnos muy mal preparados, otro sistema complejo que la sociedad se encargará de cerrar esa escuela y abrimos una otra, nuevos planes de estudio, nuevos maestros y la educación otra vez, ¡pum!, vuelve a funcionar. Por eso dije desde un principio, no podemos depender no podemos decir que el sistema educativo, su esencia es una sola persona. No, es un sistema complejo. Por eso la teoría de caos no aplica. Ahora, ¿cuándo podría aplicar? Pues si empezamos a debilitar la educación, como parece ser que está pasando. Si evitamos que la educación se vuelva a estabilizar como sistema, si la teoría general de sistemas falla, y entonces nosotros lo que hacemos es debilitar el sistema educativo, cada vez metiendo más corrupción, más malos maestros, si seguimos con escuelas que solo quieren cobrar pero no quieren enseñar, ahí sí, en unos cuantos años, el sistema educativo va a ser tan simple, tan sencillo, que ahora sí la teoría de caos va a terminar por desintegrarlo. Pero como en realidad es mucho más que la escuela, buscaremos otros modos de seguir educando. Por ejemplo, cuando la escuela fracase, pues regresamos a los estudios comunitarios, regresamos a los clubs, regresamos a la estudia en casa, regresamos a esas mamás y papás que juntaban a los niños y los ponen a estudiar. Vamos a regresar, pero la educación como tal no va a desaparecer porque es un sistema complejo. La escuela es a lo mejor sí, la universidad a lo mejor sí, porque son sistemas más simples. No sé, creo que ya repetí demasiado como para enfatizar el punto. No sé si quedó claro. Claro, ya no nos queda tiempo. Ya se cumplió el tiempo para cerrar, pero bueno, después de escucharlos, yo creo que sería, bueno, desde mi punto de vista, yo anexaría un quinto elemento a estas constantes que tú mencionas, que es el educador, el educado, los fines y los medios. Yo agregaría un poquito también esto para reforzar lo que dice Ian. Yo hablaría del ambiente. Yo incluiría el ambiente porque hoy estamos viendo, y hoy la tendencia de muchos de los sistemas es la responsabilidad social. Y entonces, al hablar de responsabilidad social, no nada más es hablar del beneficio, de la utilidad que la sociedad puede tener del producto del sistema, pero también hablar de responsabilidad social hoy es hablar del cuidado del ambiente, del cuidado pues de ese lugar o de ese espacio en el que se está llevando a cabo la actividad educativa. Entonces, pues hay que cuidar la escuela, hay que cuidar el medio, hay que cuidar ese espacio en donde puedan interactuar estos elementos que tú ya mencionaste. Entonces, creo que también que es lo complejo, que es lo que estamos viendo y que es lo que se está debilitando, ¿no? Precisamente el ambiente educativo. No nada más es llamar a escuela, sino
pues los demás ambientes. Y ahorita tú lo mencionaste con los ejemplos que nos diste, pues ¿qué pasaría si no tenemos escuela? Pues, el sistema buscaría la forma de cómo adaptarse o cómo restablecerse. Y bueno, pues esos son algunos de los elementos que podríamos, o de las salidas que podría tener el sistema. Pues no sé, ¿algún comentario de cierre? ¿Alguien? Ian, ¿tú estás conforme con lo que hemos platicado? Entonces, Claro, claro sí. que sí. Entonces, Claro. pues, adelante. Si me lo permite, maestro, nada más como siempre hacerles la invitación, edúquense, sean mejores personas. No les cuesta nada con a veces agarrar un libro y realmente leer de todo, ¿eh? No les digo exclusivamente que lean filosofía, sino que lean de todo. Cultívense, ¿sí? Y sobre todo entiendan algo, no somos robotcitos. Somos seres sintientes, pensantes y que pues tenemos maneras de ver la vida, tenemos, híjoles, infinidad de cuestiones muy humanas que nos hacen ser seres humanos. Y pues como siempre hacerles esta invitación, ¿no? A que nunca lo dejen atrás y pues nada, que sean felices y hagan lo que más les guste. Paz. Gracias, Ian. Gracias, Miguel. Pues entonces nos vemos la próxima semana, amigos y amigas. Y pues muchas gracias por acompañarnos y los vemos dentro de una semana que sería ya, ya estamos esperando las vacaciones, así que sería la última de este ciclo y ya nos veríamos hasta después. Bueno, ya lo platicaremos aquí con los demás. Gracias, amigos y amigas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.